Bueno, entonces, reconectando un poquito, enunciamos el teorema del valor intermedio, lo cual nos dice que necesitamos una función continua sobre un intervalo cerrado y n, un número cualquiera entre f de a y f de b, que son los puntos extremos de este intervalo cerrado. Entonces, ya sabemos que cualquier valor que está acá adentro, ¿cierto? Cualquier i que esté entre 2 y 5, en el fondo. Tal que estas imágenes son distintas, cosa que ya verificamos. Entonces ya hemos verificado las condiciones, ¿no? Entonces, este teorema nos permite asegurar que existe un número C entre A y B, tal que f balón C, como imagen, nos da un número entre f de A y f de B, ¿cierto? Al cual aquí se denota como n. Entonces estamos ahora verificando un ejemplo. Vamos a aplicar a la función raíz cuadrada de x más 1, analizándole el intervalo cerrado 3,24. Entonces, por ser raíz, ¿cierto? Por el teorema que ya habíamos validado la semana anterior, tenemos que f es continua dentro de su dominio, en particular dentro de un subconjunto de su dominio, que sería este intervalo cerrado 3,24. Verificamos los puntos extremos de este intervalo, cuyas imágenes nos dan 2 y 5 respectivamente. Es decir, los valores de la imagen están en este intervalo cerrado 2,5. Entonces lo que queremos probar es que existe un valor C, como lo dice el teorema. Entonces queremos probar que existe un valor C en este intervalo original, o digamos del dominio 3,24, tal que f evaluado en este valor nos da i, es decir, un punto que está dentro de este intervalo. Es decir, si f lo evaluamos en c, tenemos la raíz cuadrada de c más 1, y esto es i, ¿cierto? Entonces, despejando, si despejamos c de esta ecuación, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer todo rápidamente. Aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? Luego restamos 1, entonces eso nos da c y cuadrado menos 1. Como sabemos que i está en el intervalo cerrado 2,5, entonces significa que i está entre 5 y 2, ¿cierto? Y puede ser mayor o igual en este caso. Bueno, en particular está entre 2 y 5. Vamos a correr esto un poquito para no pasarnos. Entonces, esto implica que si elevamos al cuadrado, y luego restamos 1, entonces así podemos encontrar por qué valores está acotado i cuadrado menos 1, que es nuestro valor c, el que estamos encontrando. Entonces así podemos notar que justamente c está entre 3 y 24, que es el intervalo en el cual precisamente nos aseguraba el teorema. Entonces luego existe un valor c en este intervalo 3,24. Vamos a decir buscado, porque justamente buscábamos que este mismo intervalo es el que debía ser según el teorema. Recordemos que estamos verificando el teorema según esta función. Entonces, este teorema finalmente lo que nos dice es que es la relación, ¿cierto? Nos da la relación entre los valores de y y los valores de x a través de la función. Una de las consecuencias más importantes es una propiedad o una proposición, lo cual lo vamos a anunciar nosotros como corolario. Entonces este no lo vamos a exponer, vamos a decir corolario, dos puntos. Entonces consideremos f
una función de un intervalo cerrado A, B, definida hacia los números reales, función continua. Entonces, estas son las hipótesis que tenemos que verificar, ¿cierto? De tal manera que f de A y f evaluado en B tienen, tienen signos opuestos. Entonces, existe un valor C en este intervalo A, B abiertos, de tal manera tal que f evaluado en C es 0. Entonces vamos a colocar aquí en azul, o conocido, digamos, o también conocido como el teorema de Bolzano. Sin embargo, se enuncia como corolario porque para su validación se efectúa claramente que se utiliza el teorema del valor intermedio. Entonces, ¿para qué sirve tanto? O digamos, ¿cuál es la gran relevancia que tiene este corolario para ser conocido como teorema también? Entonces, lo que nos dice en el fondo es que si tenemos una función, bueno, que está definida en su dominio, claramente, ahora podemos decir que este intervalo cerrado es un subconjunto de su dominio, uno va a buscar valores A y B, va a evaluarle la función de tal manera que si encontramos dos puntos que al evaluar una función me dan signos diferentes, lo que nos asegura entonces este corolario es que existe un valor dentro de este intervalo abierto tal que f de valor en ese punto es un cero. Entonces, si hay un cambio de signo en las imágenes de la función, es porque en su preimagen existe un cero. Algo que me anule la función. Entonces sirve mucho para encontrar raíces de polinomios, por ejemplo, ¿cierto? Recordemos que una raíz en una función en el fondo es los valores de x que me hacen cero de función, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. Entonces, como ejemplos, el enunciado general será probar que existe al menos una raíz en, vamos a así nomás, dos puntos. Entonces vamos a ver varios casos. Entonces, los casos más generales, como funciones polinomiales, etc. Vamos a decir f de x igual a x elevado a 5 menos x cubo más 2x menos 1. Entonces, si queremos utilizar este corolario, o el teorema de Bolzano, como queramos llamarlo, vamos a escribir con verde el desarrollo del que se nota entonces. Entonces, lo primero es asegurar las condiciones del teorema o del corolario. Lo primero que tenemos que ver es encontrar, bueno, asegurar la continuidad de la función en su dominio o bien en un intervalo de su dominio. Luego, encontrar dos valores dentro de su dominio o de este intervalo, en el fondo dentro de su dominio, ¿cierto? Porque el intervalo nosotros lo vamos a determinar según los cambios de signo. Generalmente uno puede ir probando muchos valores y encontrar los más cercanos para que el intervalo sea más chiquitito, simplemente por algo de encontrar la solución más óptima, ¿cierto? Pero eso de todas maneras sigue siendo indiferente si es que uno quiere solo asegurarse que exista al menos una raíz. Excepto si que nos pidan como condición que sea en el intervalo más pequeño posible, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo primero es asegurar que esta función es continua. Ahora, como es polinomial, eso lo tenemos dado inmediatamente por teorema, ¿cierto? Entonces, f es continua en R, vamos a decir por ser polinomial. Entonces, como lo es en todos los reales, en particular lo va a hacer en algún intervalo más pequeñito, ¿cierto? Un intervalo acotado. Entonces, en este caso, en particular va a ser en este intervalo 0,1.
Ahora, ¿por qué en el 0,1? Porque ya sé que resulta, ¿cierto? Si no, generalmente uno iría probando muchos valores de la función para ver que hay un cambio de signo y verificar de esta forma. Evaluando los extremos, porque en el fondo este es mi A y este es mi B, ¿cierto? Que nos dice aquí arribita. Mi A y mi B, entonces si evaluamos en estas dos cosas nos debería haber cambio de signo. Si no hay cambio de signo, entonces uno va cambiando estos valores hasta que eso sucede. Entonces notamos que si evalúo f en 0, me da 0, 0, 0, me queda menos 1. Si evalúo f en 1, me queda 1, 1, 2, 1. Entonces se me van esos 1, me queda 2 menos 1, y aquí me queda 1 positivo. Es decir, tenemos cambio de signo. Uno nos dio negativo, otro nos dio positivo. Entonces luego, vamos a llamarle por teorema de Bolzano, esta vez. Entonces luego, por teorema de Bolzano, sabemos que existe un valor dentro de este intervalo, que fueron 0,1 los valores que evaluamos, pero esta vez abierto, tal que f, perdón, aquí bajito, tal que f evaluado en c es 0. Es decir, existe una raíz en dicho intervalo, ¿cierto? Entonces sabemos que existe, y de hecho no solo que existe una raíz, incluso podemos saber en cuál tramo de su dominio está. Ahora, claro, por ejemplo, si está en el 0,1, uno puede haber pillado uno más grande y a veces también da un cambio de signo, ¿cierto? Entonces ahí uno generalmente va evaluando en valores y trata de que al menos sea un intervalo de medida 1, por ejemplo, como en este caso. Vamos a ver un ejemplo 2, B. Si va quedando alguna duda, chicos, entre medio, no duden en manifestar su pregunta, su duda, su aporte. Entonces, para un segundo caso, vamos a considerar la función f de x dada por x menos seno de x menos 1. Entonces, cuando tenemos funciones trigonométricas, aquí si evaluamos en 0, por ejemplo, se supone que es porque estamos evaluando en 0 radianes, ¿cierto? Para evaluar los grados. Entonces, vamos a trabajar con pi, pi medio, cosas por el estilo. Total, lo que nos importa son los cambios de signos. Entonces, para este tipo de función, lo primero es saber que la función es continua, ¿cierto? Entonces, notemos que f es suma de funciones continuas, ¿cierto? Por álgebra de funciones continuas vemos que suma, o mejor dicho, bueno, suma de funciones continuas, solo que son funciones negativas. O bien resta de funciones continuas. X es continua, seno de x trigonométrica es continua, menos 1 es continua. No tenemos problema. Entonces, por álgebra de funciones continuas, es continua. Entonces sabemos que es continua sin problema. Buscamos valores de subdominio que nos permitan hallar un cambio de signo. Entonces, en este caso, si evaluamos en 0, ¿cierto? Seno de 0, 0. Entonces tenemos 0, 0, menos 1, ahí tenemos el negativo. Entonces para que nos dé un positivo, basta que el seno de x nos dé menos 1. Entonces ahí si evaluamos en pi medio, tenemos menos 1. Entonces tenemos pi medio menos 1, que es más 1, menos 1 se van los menos, y me queda pi medio, que es positivo. Entonces si evaluamos en pi medio, ahí tenemos el caso positivo. Entonces evaluando en 0 y en pi medio tenemos
f de 0, como dijimos, es menos 1. Y f, el valor pi medio, es pi medio. ¿Cierto? Porque este se me anula. Entonces ahí tenemos el cambio de signo que buscamos. Entonces luego, por el teorema de Bolzano, f posee una raíz en el intervalo abierto 0, pi medio. Bien, y un último caso respecto a este corolario. Vamos a considerar f de x quinta más x menos 2 y vamos a cambiar un poco el enunciado. La pregunta será si la función intersecta a la recta y igual a x. Entonces, ¿cuál es la recta y igual a x si lo hubiésemos graficado? Es de ese tipo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de verificar esto? Tal como para las asíntotas, por ejemplo. Si queremos ver que hay una intersección, significaría que existe un punto real, ¿cierto? Tal manera que la curva menos una función x me dé 0. Entonces este tipo de preguntas la podemos escribir de forma análoga. Vamos a decir es equivalente a determinar si existe, vamos a llamar x0 real, tal que tenemos la función, si le restamos la curva, es 0. Ahora, este punto está evaluado en esta curva, ¿cierto? Entonces son todos estos x0. Porque en el fondo es como si uno reemplazara f de el x, ¿cierto? Lo reemplazara por un valor que sería este x0. Tal que sucede de que al restar nos da 0, ¿cierto? Eso es que se intersectan. Entonces, en este caso, ¿cierto? Ahí se nos van algunas cosas. Esto es equivalente a x quinta menos 2. Bueno, vamos a ir ahí con sub 0. O en otras palabras, ¿cierto? Esos se fueron. Entonces, por teorema del valor intermedio, vamos a decir, vamos a encontrar este punto en el intervalo 1,2. Tal que f evaluado en 1, perdón, aquí, ¿cierto? Si lo evaluamos en 1, nos queda menos 1. Y si lo evaluamos en 2, nos queda a la quinta, bueno, más 2,
Sería como una a la sexta. Ah, no, entonces se eliminan y me queda menos 2. Sería la cuarta. Es decir, 32 menos 2, ¿cierto? 30. Profesor, disculpa, ¿Sí? una consulta. ¿Sí? No sé si me perdí. Ese, abajo, en la restita que está abajo, donde tiene el x a la quinta, más x menos 2 menos el x sub 0. ¿Sí? Ese x sub 0 es el y, ¿o no? No, el x sub 0 en el fondo es el valor que estamos probando que existe, que al evaluar aquí en esta función me dé 0. Entonces, en el fondo aquí, Espera, es lo que está al final, arriba, donde dice y, es un signo de interrogación, aquí, ¿sí? sí. Ah, yo pensaba que era x cuadrado. Pensaba que estaba Ah, resaltando ya, la. ah, Ya, ya ahí entendí, está. claro. Gracias. Sí, no, era la pregunta, ahora en el fondo, si nos damos cuenta, en esencia estamos buscando lo mismo, solo que estamos cambiando el enunciado. Entonces, ahora en vez de buscar una raíz de esta función, lo preguntamos de la forma si esta curva, o la curva definida por esta función, intersecta a la recta y igual a x. Quiero ver si tiene un punto fijo, en el fondo. Exacto, ese en el fondo. Estamos buscando un punto fijo. Bueno, entonces aquí era eso, ¿cierto? Ahí por si quedaba la duda de dónde salía esto. Perdón, 32 menos 2. Entonces, en el intervalo 1,2 abierto, ¿cierto? Sabemos que existen estos puntos que nos cumplen lo que queríamos ver, finalmente. Bien, entonces con esto completamos algunos ejemplos importantes respecto a las aplicaciones de lo que vimos en continuación. Voy a dejarlo aquí para que alcancen a verificar lo último. Y entonces vamos a pasar a algunos ejercicios de la primera parte que encontramos en el Stuart. Ejercicios, digamos, de preparación. Vamos a tomar algunos de ellos para motivar que ustedes continúen con el resto de que encuentren interesante en los textos, digamos, que están propuestos, ¿cierto? Como sabemos, ya que son más o menos el estilo de ejercicio que podría preguntarse en cualquier curso normalmente de cálculo. Entonces vamos a pasar a compartir todo, supongo. Ahí sí. Entonces, como estábamos trabajando con el Stuart, generalmente como texto, vamos a mostrar aquí nuevamente cuál de los parámetros. Entonces, en la 128 del capítulo que estamos nosotros. Los ejercicios propuestos del capítulo 2.5 son lo que se relacionan con respecto a continuidad. Entonces ahí, bueno, vamos acercando un poquito. Entonces hay todo tipo de preguntas, ¿cierto? Las preguntas de análisis con respecto a las curvas, estos son un poco más intuitivos, como cuando comenzamos recién definiendo eh, todo esto. Entonces, sí. Luego, algunos puntos de discontinuidad, entonces aquí dibujando gráficas también. Generalmente la idea es ir más al tipo de problemas que estamos buscando nosotros. Por ejemplo, desde el 2 en adelante. Utilice la definición de continuidad y las propiedades de los límites para probar cada una de las funciones continuas en el valor dado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de aquí hay varios, generalmente algunos que están marcados porque se supone que para el libro son más interesantes, más, no sé. ¿Ya? Entonces, de acuerdo de esto, ya he seleccionado algunos que me parecían importantes de ver de diferentes formas. El día de hoy vamos a hacer el 15, vamos a hacer el 19 y de acá había algún otro, no me acuerdo. Bueno, ahí vamos a ir verificando. Entonces, vamos a tomar este y lo vamos a llevar también. Entonces queremos ver si es continuo el intervalo abierto o 2 infinito.
Ya, entonces para ello, por definición, lo que tenemos que hallar es valores en los que el límite sea la función, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un valor en este intervalo, o bien en el intervalo 0, infinito, ¿cierto? Abierto, y después uno verifica la extensión hacia el otro tramo. Entonces, en este caso vamos a considerar a un valor positivo, es decir, a en el intervalo abierto 0, infinito. Así, tenemos que el límite cuando x tiende a de la función dado por el límite cuando x tiende a de 2x más 3 sobre x menos 2. Aquí. Bueno, para álgebra de límite podemos separar aquí en el cociente. Estas cosas son las repetitivas, ¿cierto? Entonces luego la constante en el primer caso, bueno, separamos los límites de la suma. Entonces tenemos 2, límite cuando x tiende a de x más el límite cuando x tiende a de 3. Entonces eso lo estamos separando por álgebra de límites. Y ahí ahora sí, entonces sabemos que en el caso de solo evaluar, bueno, entonces para todos los casos positivos tenemos este resultado en el cual no hay conflictos. Entonces, por otro lado, nosotros lo que queremos ver es los intervalos de continuidad, ¿cierto? Es decir, que verifiquen que dicho límite que encontramos, que es 2a más 3 sobre a menos 2, sea la función evaluada en a. Entonces, en este caso, si evaluamos f en a, nos da 2a más 3 sobre x menos 2, ¿cierto? Precisamente. Es decir, tenemos que f es continua para x igual a, considerando a dentro de este intervalo. Entonces, concluimos simplemente, ¿no? Por lo que f de x es continuo para x igual a, para 2a en 0, infinito. Entonces, en particular, entre 2 e infinito, ¿cierto? Bueno, nuevamente porque es un subconjunto 0 infinito, ¿cierto? Bueno, entonces generalmente las racionales, polinomiales son bastante sencillas porque sabemos que no hay problema al evaluar el caso. Entonces, luego, el 19, para este caso tenemos una función por partes y queremos analizar para a igual 0.
Entonces, como una función por parte y queremos ver qué sucede en el punto que los divide, tenemos que analizar mediante límites laterales, ¿cierto? Entonces, analizaremos. Los límites laterales. Entonces, si consideramos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, tendremos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la exponencial a la x. Sabemos que esta es continua, por lo tanto, nuevamente es simplemente evaluar. Y por definición sabemos que esto es 1, ¿no? Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función está dado por x cuadrado. Bueno, un caso más sencillo que también sabemos que es simplemente evaluar, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos límites laterales distintos. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de la función no existe. Por lo tanto, es discontinua irreparable, ¿cierto? O sea, para este tipo de curva también uno puede verificar observando su gráfica, lo cual nos puede dar una idea bastante certera respecto del comportamiento de la función. Entonces tenemos la exponencial, sabemos que se comporta de esta forma y va a cortar acá en el 1. La función x cuadrado, por otra parte, ¿cierto? Tenemos la parábola. La cual sabemos que sí está definida en este punto. Entonces, claro, nos estamos acercando a este punto, vemos los límites laterales claramente son distintos, ¿cierto? Es decir, no es continua para ese valor. El siguiente ejercicio que había seleccionado era el número 21. También tenemos una función por tramos, solo que ahora la hemos definido en 3 partes. Y queremos ver la continuidad para x igual 0. Entonces tenemos que analizar el 0 en todas partes, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir la del medio? ¿Cierto? Porque vamos a ver los límites laterales, vamos a acercarnos por la izquierda, por la derecha, pero el del medio lo que nos dice en el fondo es f evaluado en 0, ¿cierto? Si x vale 0, f de 0 toma este valor. Entonces notemos que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, tomaría la función coseno, ¿cierto? Y que esto ya hemos probado que es evaluar. Y sabemos que coseno igual a 0 es 1. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha tomará la forma 1 menos x cuadrado. Bueno, que podemos separar por álgebra de límite. Y tenemos 1, ¿cierto? Por lo tanto,
el límite cuando x tiende a 0 de la función existe, y es 1. Pero notemos que justamente esta función está definida por un tramo intermedio que nos dice que f de 0, 0. Por lo que f no es continua en x igual 0. Sin embargo, podemos reparar, ¿cierto? Pero representa discontinuidad reparable. Entonces redefinimos la función por. Entonces en vez de f le vamos a llamar f otra cosa que se parezca mucho. Generalmente f lambda, f prima, algo por el estilo. Entonces sabemos que funcionaba bien en todos los aspectos porque los límites existían. Entonces no había problema para los x menores que 0. Tampoco había problema para los x mayores que 0. Pero si x era 0, tiene que valer el límite, ¿cierto? 1. Entonces esta nueva función f tilde de x es la extensión continua de la función f. Entonces esto también se puede verificar un poco mediante su gráfica. Vamos a correr esta cosa un poquito. Entonces, vamos a tratar de que quede un poco decente el dibujo. Entonces en los negativos en el fondo, ¿cierto? Tenemos aquí, acá. Y. Entonces, para el x negativo tenemos la función coseno. ¿Ya? Entonces aquí, si fijamos aquí el menos pi medio, aquí está el corte, ¿cierto? Vamos a fijar aquí el 1. Entonces viene por ahí. Oh, perdón. Algo parecido. Y luego, si nos damos cuenta, tenemos una parábola triste, ¿cierto? Boca abajo, con vértice 0,1. Entonces, oh, perdón. Para nada están quedando. Bueno, ya, ahí sí. Sin embargo, sabemos que quedó redefinida aquí, entonces aquí, bueno, el caso anterior, ¿cierto? Tenía ahí dibujada y aquí había un hoyito. Esta era la función f. Entonces aquí tenemos el coseno de x. Bueno, quizá vale la pena haber dibujado con otro color el. Aquí, ¿cierto? Porque aquí tenemos la parte 1 menos x cuadrado. Y aquí tenemos y igual 0. Que era la función definida de la forma de arriba. ¿Ya? Entonces aquí vemos que de la forma intuitiva que uno dice, ah, mira, tiene un agujero, entonces sabemos que iba a haber un problema. Pero como es solo un punto, ¿cierto? Le podemos poner el dedo en ese punto y esa nueva curva con el dedo puesto ahí le llamamos f tilde, ¿cierto? Es decir, redefinimos el punto de discontinuidad. Así está bien. Entonces también hemos notado que se puede utilizar la continuidad para evaluar algunos límites. ¿Ya? Entonces, también podemos ver un ejemplo de ese tipo. Ya, como estamos en el tiempo, vamos a ver un último ejemplo entonces de eso. Diremos, como enunciado, usar continuidad para evaluar límites. Entonces queremos calcular el límite cuando x tiende a 4 de la expresión 5 más raíz de x
sobre raíz cuadrada de 5 más x. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esta es una función racional, o un cociente. Notemos que su numerador es continua, es una suma de funciones continuas. Sabemos que la raíz continúa en su dominio desde el 0 hasta el infinito, incluyendo el 0, ¿cierto? Por la raíz. Y su denominador también es continua. En el intervalo también necesitamos que el argumento, ¿cierto?, sea positivo, es decir, 5 más x mayor o igual que 0. Ahí uno despeja, encuentra que entre el menos 5 y el infinito es continua. Entonces, su cociente entre estas expresiones, ¿cierto? Bueno, que para nosotros es f de x, vamos a llamarle f de x a eso. Es continua sobre el intervalo de continuidad que los intersecta, ¿cierto? Entonces, entre el 0 y el infinito y entre el menos 5 y el infinito, el 0 cerrado del infinito es el que verifica. Esto que sería la intersección de estos dos. Entonces, la intersección de él y de él, ¿cierto? Entonces, en particular, como es continua sobre todo intervalo, lo es para un punto que pertenece a cada intervalo. Entonces, a lo que nos sirve a nosotros es que f es continua para x igual 4. Así, sabemos que el límite cuando x tiende a 4 de la función debe ser f evaluado en 4. Y f evaluado en 4 simplemente se evalúa la expresión, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, uno bien resumido, vamos a decir 2. Si f de x es la exponencial elevado a x cuadrado menos x, en este caso tenemos una compuesta, ¿cierto? Sabemos que x cuadrado menos x es continua en todo R, por ser polinomial. La exponencial también es continua dentro de todo su dominio. Ella lo es en todo R. Entonces, si queremos hallar... Ah, pero aquí no dijimos que queríamos hallar. Queremos hallar el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Entonces, como x cuadrado menos x es continua en R, la exponencial también es continua en todo R. Oh, perdón.
Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función va a ser f de valor 1. Lo que sabemos que por definición es 1. Entonces digamos que con este tipo de ejercicios más o menos podemos tener una idea de los cuales observar y trabajar de manera personal respecto a los propuestos del libro. Entonces también recordemos que se recomendaban los ejercicios del texto, el Tomás, también para los capítulos de continuidad y de límite. Entonces, más que eso, solo recordarles que la siguiente prueba, ¿cierto? Para el lunes, ¿sí? He quedado fijada justo con la información que se presentó en el Classroom para el quiz puro.